Listo. Ahora sí, muy buenas noches, estimados docentes. Bienvenidos al módulo 3, la conciencia equilibrada y los procesos cognitivos. Este módulo concierne al diplomado en competencias socioemocionales y procesos cognitivos. Estamos ya avanzando, ¿no? Ustedes ya han venido conectándose. Entonces, hoy día vamos a dar inicio y vamos a tener dos grandes invitados. Nos acompaña Alina Arroyo, quien es doctora en educación por la Universidad Femenina del Sagrado Corazón UNIFE, ¿no? Tiene maestría en psicología educativa por la Universidad Nacional Mayor de San Marco, ¿no? También cuenta con una segunda especialidad en proyectos educativos por la PUC, ¿no? Y con amplia experiencia en la docencia universitaria y consultoría educativa. Ustedes ya la conocen, ¿no? Vienen acompañándonos en varios cursos, ¿no? Así es que bienvenida, profesora Lina. Y también nos acompaña el profesor Carlos Liván Arroyo, quien está doctorando en Ciencias de la Educación y es magíster en Docencia y Gestión Educativa, licenciado en Pedagogía y Humanidades, con especialidad en Ciencias Sociales e Historia, con más de 38 años de experiencia en la labor educativa en diversas instituciones también. Entonces, tendremos a dos grandes invitados que tienen bastante experiencia en la temática que se va a abordar. Así es que estén atentos. Ustedes ya saben cómo es la dinámica con la profesora Lina. Así es que, por favor, yo les pido que estén atentos, ¿no? A las intervenciones que se pueda dar, ¿no? Tienen el chat del Zoom, también pueden levantar la mano, yo estaré aquí detrás acompañándolos. Y nada, les doy la cordial bienvenida a ambos. Gracias también por ser parte de este diplomado. Y profesores, por favor, estén atentos que voy a estar aquí detrás observándolos. Bienvenida, profesora Lina, bienvenida, Carlos. Un gusto tenerlos aquí. Muchas gracias, Jessy. Muchas gracias a ustedes. Bueno, Gracias. ya venimos trabajando con EduRed y compartiendo estos espacios desde nuestra experiencia, desde nuestra expertise, ¿no? Y nosotros también hemos venido a aprender, claro que sí, porque cada curso, cada diplomado, cada taller es un aprendizaje constante, ¿no? Y para eso estamos, ¿correcto? Entonces, en ese sentido, y partiendo un poquito del propósito que tenemos aquí, me van a confirmar si pueden ver la pantalla, ¿ya? ¿Sí? Ok, genial. Nosotros tenemos aquí dentro de esta sesión del diplomado, después de haber tenido un compartir hermoso dentro de los aprendizajes que vienen a ser las competencias socioemocionales, en esta oportunidad, en este tercer módulo, que es la primera sesión, denominada la conciencia equilibrada y los procesos cognitivos, tenemos un propósito hermoso, ¿no? Que viene a ser identificar y analizar la conciencia equilibrada y su relación con los procesos cognitivos para empoderar al estudiante en la toma de decisiones. Muchos de nosotros estamos experimentando en nuestras aulas una serie de conflictos, una serie de incertidumbres, una serie de situaciones que se presentan en nuestros estudiantes con respecto a la conducta, con respecto a la toma de decisiones. ¿Por qué hacerlo o por qué no hacerlo? ¿Correcto? Y ahí está el propósito de nuestra charla y compartir el día de hoy. ¿Cuál es el aprendizaje esperado en este módulo, en esta sesión? Es analizar la influencia de la conciencia moral y su relación con el desarrollo de los procesos cognitivos en la toma de decisiones. ¿Ok? Entonces, para nosotros es un desafío dentro de nuestras aulas. ¿Y por qué hablo de un desafío? Porque constantemente nuestros estudiantes, nosotros mismos estamos en un dilema, estamos en una disyuntiva todo el tiempo, ¿no? Estamos viendo entre modelos que ya existen y modelos que están empezando a aparecer, ¿por qué ruta voy, ¿no? ¿Por cuál decido? ¿Cuál debe ser mi vía? ¿Cuál debe ser mi camino? Y es así que, por ejemplo, hemos estado enfrentando en educación inicial, por ejemplo, ese gran dilema, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué mi estudiante ha venido sin comunicarse? No habla, el padre desesperado. ¿Será que mi hijo tendrá algún problema, algún trastorno de repente del habla?
¿no? ¿Cómo trabajar con ese tipo de niños? ¿Cómo trabajar con el estudiante de primaria que, por ejemplo, pasa por un estado de bullying? ¿Ok? O cómo trabajar con un estudiante de secundaria que no sabe definir cuál va a ser su vocación de vida, por ejemplo. ¿Ok? Y esta y muchas preguntas más y muchas reflexiones dentro de la toma de decisiones nos lleva pues a compartir esta pequeña experiencia. Y para ello tenemos el sílabus. Tenemos el sílabus donde ahí vamos a acudir precisamente a ver este punto de aquí, ¿correcto? Que es el tema de la conciencia moral en el aula, donde vamos a ver aspectos desde su definición hasta llegar a casos muy prácticos, que eso va a ser compartido y socializado por Carlos, como también el día sábado vamos a estar hablando acerca de los procesos cognitivos en el aula, ¿no? Cómo estos procesos cognitivos se asocian, estos procesos complejos se asocian precisamente a esta relación de este desarrollo que debe tener nuestro estudiante. Para ello, mis estimados, creo que la mayoría somos chicas, ¿no? Exceptuando a Carlos, ¿ok? Este, tenemos nosotros la plataforma Classroom, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a trabajar desde la plataforma Classroom? Ya en la plataforma Classroom, donde ya el enlace ha sido compartido a través de EduRed, vamos a tener precisamente ahí el módulo 3, la conciencia equilibrada y los procesos cognitivos. Vamos a tener el caso, ¿no? Aquí está el caso presentado de lo que vamos a trabajar el día de hoy. Tenemos también las diapositivas, donde les estamos subiendo todo el material que Carlos va a socializar con nosotros, unas lecturas complementarias a modo de ayuda, a modo de repente de un momento que necesites tú reforzar tu aprendizaje. Ahí están, tres lecturas maravillosas, ¿correcto? Donde nos hablan acerca de los estadios, según Kolff, la formación de la conciencia moral en el aula y la conciencia moral, ¿no? Temas bastante interesantes y puntuales en la actualidad. También tenemos dos videos que vamos a compartir el día de hoy, pero que también lo hemos subido acá porque si de repente algo te impacta, te llama la atención, para que tengas la oportunidad de verlo por partida doble. Un cuestionario que no es calificado, pero que sí responde acá a unas preguntas que hay con una pequeña lectura, de repente para ver un poco este proceso de formación de la conciencia. Y finalmente les estaré pasando la asistencia, ¿no? El enlace de asistencia, donde nosotros ahí queremos ver cuánto ha sido la participación de ustedes. Para ello, estimadas amigas, la metodología de trabajo va a ser de la siguiente manera. Cuando estaba haciendo exposición, Carlos, por favor, queremos interactuar con ustedes. Esa interactuación va a llevar a que Carlos va a lanzar preguntas, por ejemplo, a María, a Catalina, a Darlis, ¿no? O sea, y con toda confianza, con micrófono abierto o a través del chat del Zoom, nos hacen la respuesta. Si, por ejemplo, no te queda claro algo de lo que está explicando Carlos y tú necesitas reforzar o quieres presentar un caso o quieres de repente decirle, Carlos, mira, yo en este momento estoy pasando por esto en mi aula, estoy pasando esta situación crítica, conflictiva. Entonces, prendes tu micrófono y dices, ¿no? O si de repente quieres que se te aclare algo, alguna duda, no dudes porque yo voy a estar haciendo el coanfitrionaje. Aquí escribimos en el chat de Zoom y lo voy a interrumpir a Carlos para decirle, mira, Carlos, por ejemplo, Karen está haciendo esta pregunta que no le ha quedado precisa la idea. De eso se trata. No se trata de que esto es netamente exponencial, ¿correcto? Ahora, el transcurso de la exposición, levanta la mano, por favor, para yo ir viendo quiénes son las personas que desean participar. ¿De acuerdo? O también la participación va a ser de parte de nosotros hacia ustedes, ¿correcto? Vamos a decir, Alina, es necesario que prenda la cámara. Mira, si deseas, no es necesario, pero si te sientes a gusto, nos queremos conocerte, ¿no? Se sabe que estos espacios de repente que tenemos a veces son un poquito fríos, pero nosotros queremos darle la calidez del asunto, ¿ok? Y queremos que te sientas en confianza.
porque de eso se trata, ¿no? Un diplomado tiene por objetivo precisamente, su propósito es eso, ¿no? Subir un peldaño más dentro de nuestra formación, no solamente pedagógica, sino profesional. Y es como una especie de auxilio, como una especie de soga que nos tiran los especialistas, donde vamos a permitir ayudar a resolver algún conflicto que se haya presentado dentro de nuestra aula o dentro de nuestra vida misma, ¿no? Bien, entonces, de acuerdo al acuerdo de convivencia, entonces ya saben, y está enganchado con la metodología de hacer las preguntas, de contestar a través del chat o preguntas con mano alzada o de repente micrófono abierto, interactuar de repente contando desde su experiencia casos. También vamos a pedir por favor que nos apoyen con algunas de las lecturas. Bien, entonces, bueno, sin más que decir, te dejo la posta, Carlos, para que podamos comenzar con este hermoso compartir denominado precisamente este pensamiento complejo, esta deformación del pensamiento, ¿no? Adelante. Muy bien, gracias. Reitero mis buenas noches a cada uno de ustedes. No podemos en este siglo educar si no lo hacemos desde las investigaciones de la neurociencia. Y eso es fundamental en nuestro trabajo docente. Yo quisiera, antes de poder plasmar algunas ideas, así, de manera breve, lo más breve posible, yo menciono el nombre de ustedes, me dicen actualmente dónde laboran, el nivel y básicamente si es de secundaria, el curso o la asignatura que dedican, que están dictando y cuántos años más o menos. Ya en líneas generales eso. A ver, no sé si nos puede apoyar Darlis Peña, tu micrófono, Darlis. Ya está aperturado el micrófono. A ver, por favor, los invitamos a su participación. ¿Quién? A ver, tu micrófono un ratito. Carlos, tu micrófono. Ya, Sí, ahora sí. solamente presentar el lugar donde laboran, el nivel y los años ya de experiencia educativa que tienen. Entonces, Tu micrófono se ha apagado. Karen, A ver, no se animan, parece. A ver, Karina, ¿pueden prender su micrófono? Cualquiera de es mucho Karina. mejor el micrófono, más que el chat, ¿no? Es mucho mejor el Sí, micrófono. ajá. Prendan el micrófono. Bueno, apoyemos. Karen nos dice Lima, secundaria, 25 de experiencia. Ah, ya, perfecto, Karen, ya te comprendimos. Ujú. María Larrauri, si Sí, desean buenas también al chat. noches. Ah, Buenas ok. noches. Hola, María. Sí, estoy escribiendo ya. Bueno, soy docente en el nivel de secundaria, Lima Metropolitana, a cargo del área de inglés. Y Excelente. tengo como docente más o menos 23 años, ajá, Perfecto, Mari. laborando 23. Maritza, bienvenida. Maritza, Gracias. a ti, Mari. Maritza Rubio. Carolina nos dice en San Martín de Porres, secundaria, 15 años. Karina en la provincia de Lauricocha, Huánuco, primaria. ¿Quién nos estaría faltando? Catalina, creo. Sí. Y Sí, Darlis. buenas tardes, buenas noches, perdón. Hola, Catalina, ¿cómo estás? Sí, buenas noches. Soy del nivel inicial, ¿no? Laboro acá en Lima, metropolitana, en la parte sur, Villa El Salvador. Aproximadamente 37 años de servicio, ya casi de salida. Y bueno, con mucho gusto. Con los niñitos del nivel inicial, estoy a cargo este año con 5 años. Perfecto. Listo, bueno. Gracias. Buenas noches.
Buenas noches. Buenas Sí, te noches con escuchamos. todos. Ya sí. Bueno, mi nombre es Maritza Rubio Robles. Este año me he nombrado en la UGEL 16 de Barranca. Es una nueva experiencia para mí, ¿no? En EVE. Anteriormente estuve trabajando en la UGEL 3, pero este año sí me tuve que ir al norte chico, ¿no? Barranquea, y estoy trabajando pues con los niños especiales, pero ahorita mi rubro es en el SANE, servicio de asesoramiento hago, ¿no? Entonces tengo una cierta cantidad de instituciones en el cual hacemos la asesoría. Eh, bueno, Excelente. actualmente estoy en esta UGEL 16. Sí, también ahí Laura nos escribe, Laura Medina, docente de inglés de secundaria y 15 años de experiencia. Perfecto, bienvenidas. Catalina está levantando la mano, creo que no participó. A ver. Ya respondí ya. Ok. Sí, Discúlpame. Muy bien, gracias a ti, Catalina, gracias. Me faltó decir cuántos años de experiencia. a ver. Somos Estoy con el celular, lo que pasa es que recién venía también de una actualización que hemos tenido y recién acabo de ingresar también bueno, pero igual así encendí el celular para poder escuchar en el carro, ¿no? Porque hemos tenido una asistencia técnica con todos los docentes de varios anexos, pero Qué sí bueno. tenía que ingresar hoy que empezaba pues la capacitación, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo como más o menos unos 9 años, más o menos digamos, tanto en la básica regular y en el especial, ¿no? El especial debo tener más o menos unos 6 años Perfecto. en EVE. Muy bien, qué bueno. Bonitas experiencias y esperamos contribuir al máximo con ellas, ¿no? Repotenciar lo que ya más o menos tenemos. Bien, Alice, presenta Ujú. la diapositiva. Bien, antes de observar vamos a empezar observando este video, pero antes yo quisiera que entremos en contexto. En el aspecto educativo, por hacerlo simple, si partiésemos nuestro cerebro en dos, vamos a tener dos hemisferios. La educación no puede obviar esos hemisferios. Cierto que el cerebro trabaja de manera integral, pero en las diferentes áreas del cerebro existe no solo el soporte emocional, que es fundamental, sino el soporte cognitivo. Ambas tienen que integrarse. De hecho, según los estudios de la actualidad, el aprendizaje más la memoria, sobre todo, que jala al aprendizaje, más que repetir conceptos y datos o contenido, el aprendizaje radica en emociones. La tendencia actual en este siglo XXI, te estoy hablando ya desde los últimos estudios que ha realizado la UNESCO, fundamentan de que el aprendizaje, el estudiante de aquí a unos años, lo que puede olvidar son los contenidos, son tal vez los números, pero lo que jamás va a olvidar son las historias. Y aquí es toda una corriente que se está desatando en educación en base al aprendizaje. El profesor de matemática podría decir, pero ¿yo qué historia voy a contar sobre matemática? Muchísimas historias. Por supuesto, relacionadas al contenido temático que uno puede trabajar. Repito, lo que el cerebro aprende más, lo hace y memoriza mejor, es a partir del conocimiento emocional. Y por eso es que ustedes han empezado el primer módulo a partir de ahí. Lo que el cerebro recuerda mejor y sobre todo memoriza son experiencias, son historias. De ahí la necesidad de crear entornos favorables que nos ayuden a acercarnos al alumno. Si por ese lado trabajamos, hemos puesto ya el 60% de nuestra labor educativa al alcance del aprendizaje. El otro resto tendría que ser el lado cognitivo. Pero acá, antes de ver el video, vamos a hacer dos aclaraciones. La conciencia es una sola. No lo vayamos a separar. El cerebro es tan especial
que en medio, las neuronas disparan información para cualquier lado, pero en medio del desorden, el cerebro es bien ordenado. El cerebro es como una especie de, dicen los expertos, de contenedor en el cual cuanto más experiencias significativas pongas, más cabe. Es como si se aperturase, porque en este caso las sinapsis van a llevar a conexiones neuronales y ahí estaría la base de la inteligencia humana. Cuanto más experiencias de diverso orden tengan nuestros estudiantes, mucho más van a ser elevados sus niveles de inteligencia a nivel del cerebro, ¿no? Y ya pues aquí no vamos a entrar, ya será motivo de otro día, de la diversidad de inteligencias catalogadas como inteligencias múltiples, que en este caso Gardner nos ha dado a conocer. Entonces, ¿qué es lo que quiero aclarar? Antes de empezar el tema, la conciencia es una sola. La conciencia es ese estado en el cual nos damos cuenta de quiénes somos, qué queremos, a dónde vamos, dónde estamos ubicados en este momento. Yo recuerdo que cuando era mucho más joven, me burlaba, me reía, ¿no? Por mi ignorancia. Cuando alguna vez tuve la situación de ver un accidente en la calle y el paramédico, el bombero, el que atendía ese accidente, a pesar de que la persona estaba en el suelo, pero lo primero que hacía en su atención médica, es parte del protocolo, le decía, ¿cómo te llamas? ¿Dónde vives? Yo me reía porque decía, está viendo que está mal, está ahí herido, ¿por qué le pregunta eso, no? En vez de atenderlo. No, es que el estado de conciencia implica de que si esa persona manifiesta su nombre, buena señal. Si te dice otra cosa, ya empiezas a especular y a sacar deducciones. No te dice nada, es que ha perdido la conciencia. Aquí una pequeña diferencia, y eso lo van a encontrar ustedes en las lecturas. Vamos a diferenciar la conciencia psicológica de la conciencia moral. ¿Cuál es la diferencia? Que la conciencia psicológica está más ligada al grado de cómo percibimos nuestros sentimientos, nuestras emociones. Decir, estoy triste, estoy alegre, esto me ofusca. Esto sería parte de nuestra conciencia psicológica. Pero si yo digo, estoy triste porque has sido tú injusto conmigo, te has comportado de una manera en la cual me mentiste, me engañaste y a partir de eso yo te desconozco, ya es parte de la conciencia moral. Porque la moral, como ustedes bien saben, es estudiada por la ética. Y la ética y la moral parten de la plataforma de evaluar lo que es bueno, lo que es malo, lo que es correcto, lo que es incorrecto. Y finalmente, antes de empezar con el video, no olvidarse, la ética estudia la moral. No confunda. Hay personas que me dicen, la ética estudia los valores. No. La disciplina filosófica que estudia los valores es la axiología. Axio, valor. Sino que hay una relación muy estrecha entre ética y axiología, porque justamente la ética reflexiona a partir de los valores. Para que la ética pueda hacer disquisiciones morales, necesita aplicar un valor justo, injusto, correcto, incorrecto, adecuado, honesto, deshonesto. Cuando nosotros calificamos un comportamiento moral con estos valores, esa sería básicamente el criterio para definir y diferenciar nuestra conciencia moral. Pero ¿por qué lo he separado? Porque de alguna manera va de manera conjunta. Una injusticia te puede generar sentimientos de rabia, de cólera. Un sentimiento de cólera te puede llevar a analizar estados y comportamientos. ¿Por qué eso fue injusto? ¿Por qué se comportó conmigo? ¿Ve? Entonces va de la mano, va entrelazado. Sino que ahora en el curso nosotros vamos a trabajar más el lado de la conciencia moral. Puedes proseguir, Alinita, con el video. Atentos a este video. Vamos a sacarle jugo y provecho. Dura poquito,
y Muchas veces aprovechenlo al máximo. no sabemos por qué hacemos lo que hacemos. Caminamos en piloto automático, perdidos en la maraña de pensamientos que nos impiden ver el paisaje y nuestra vida. Incluso si estamos haciendo lo que más nos gusta, a veces no sabemos por qué nos llena tanto, o por qué no podemos parar. Esto me ocurría a mí. No sabía por qué me sentía tan atraído a salir a la naturaleza, retratarla y compartirla. Una y otra vez. Y no me valía con salir y contemplarla, sino que tenía que compartirla, mostrar a los demás aquello tan increíble, tan bello. Y a veces llegaba a agobiarme, sentía ansiedad si no lo hacía, como si perdiera el tiempo. Y ahora, después de años, creo entender un poco más de dónde surgía este impulso. Porque creo que no era yo, no era mi ego, no eran mis vacíos, mis anhelos o mis propias necesidades. Era la propia naturaleza que entraba en mí y me susurraba: no te preocupes, es sencillo. Tu propósito, al menos ahora, es conectar contigo mismo, con los árboles, con el agua, con el aire, con el sol, con los elementales, y aumentar tu conciencia sobre ti mismo, sobre la tierra y sobre los demás. Y compartirlo, porque esa es la gran causa de enfermedad en la humanidad. Ese es el motivo de las heridas que crea el hombre en su propia casa y a sus propios hermanos. Esa desconexión, esa falta de conciencia, es lo que convierte al hombre en un robot que destroza lo que toca sin ser consciente de ello. Y no pasa nada, todo está bien, pero las acciones tienen resultados y la inactividad también. Este es un momento clave, y si no cambiamos nuestra conciencia, el robot se acabará destruyendo a sí mismo. Parece complicado, pero es sencillo. Solo debes parar, mirar y ser consciente. Consciente de lo que piensas, de lo que sientes, de lo que comes, de lo que dices. Consciente de que la tierra es el hogar que se nos presta y de que según lo tratemos, así nos tratamos a nosotros mismos. Que según tratemos a sus seres vivos, así nos tratamos a nosotros mismos. Y de que, aunque lo parezca, no estamos separados de nadie. El sufrimiento de uno es el sufrimiento de todos. La alegría, la tristeza, los logros, los problemas, todos, en el mismo hogar, bajo el mismo techo, comparten lo mismo. Porque somos pequeñas células del mismo organismo, del gran cuerpo, del planeta. Y lo que le ocurre a uno, le ocurre a los otros. Si uno despierta su conciencia, su hermano lo hará, y a la vez el hermano de éste. Por tanto, no necesitamos a un salvador, sino que cada uno puede crear esta nueva vibración contagiosa ahora mismo. Es posible y está ocurriendo. Solo podemos influir para aumentarla o para frenarla. Es decisión de cada uno, para que no nos convirtamos en otra civilización más que acabó autodestruyéndose y de la cual solo se pueden visitar las ruinas. Es decisión de cada uno y de todos a la vez escuchar este mensaje, interiorizarlo y compartirlo. Quisiera aprovechar para que ustedes, a partir de lo que han visto, me expresen lo más significativo. ¿Qué es lo que más te llamó la atención de lo que has observado? ¿Alguna palabra, alguna frase? Cualquiera, sí, de manera espontánea. A ver, les voy apoyando. A ver, Profesor, David, buenas noches.
Sí, Darlis, te Profesor, escuchamos. en el video casi al finalizar dice que ya depende de cada uno de nosotros al tener la conciencia y poder cuidar nuestro ambiente y crear a la misma vez conciencia, porque es así como lo entendí. Me surge una pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo nosotros hacemos eh, que los alumnos desarrollen la conciencia? Porque nosotros lo hacemos obviamente a través de, por ejemplo, de manualidades, a través del arte, en las diferentes áreas, pero hay chicos que de verdad no lo toman en serio y cuando ya se dan cuenta es demasiado tarde porque si vemos nuestra realidad, sinceramente nuestro planeta cada vez está más contaminado, no hay conciencia y esa pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos que los chicos cojan conciencia? Porque cuando ellos ya cogen, ya es demasiado tarde. Me quedo con esto que estás diciendo, Darlis. Ojalá que no sea demasiado tarde. Y para eso es justamente este curso taller. Yo te voy a presentar, Darlis, situaciones en las cuales deformamos nuestra conciencia. Tú misma, Darlis, vas a sacar conclusiones que yo no sabía que la conciencia se deforma. Y tú misma te vas a dar cuenta a partir de tu experiencia educativa, si bien es cierto, programamos, planificamos, generamos propósitos, diseñamos aprendizajes, pero a veces descuidamos lo más importante. Más adelante vamos a hacer diferencias entre urgencias e importancias. Pienso que a partir de nuestra falta de conciencia, lo has remarcado bien, nos estamos desenfocando, Darlis. Esto no lo digo yo, lo expresa el sociólogo y filósofo Habermas, Jürgen Habermas, de la corriente de la escuela integradora, pedagógica, sobre todo, que manifiesta y expresa que nuestra sociedad de hoy sufre porque está desenfocada. Desenfocado significa cuando estamos metidos en 1000 cosas, pero no somos conscientes de lo más importante. Yo lo haría más simple. Educativamente estamos atacando las urgencias, pero nos estamos olvidando de las importancias, Darlis. Y ahora cuando te presentemos las pautas de cómo se deforma la conciencia, te vas a aclarar. Pero aquí este curso pretende algo más. Como Alina manifestaba, te tenemos que dar estrategias para responder esa tu pregunta. ¿Qué puedo hacer? Ojalá que no sea demasiado tarde. Gracias, Darlis. Otra participación o pregunta. A ver, les apoyo para que sigamos pensando. ¿Quiénes viven y quiénes funcionan? ¿Las máquinas o los seres humanos? ¿Qué dices, Mari? Mari Larrauri. ¿Qué opinas? ¿Quiénes funcionan y quiénes viven? ¿Las máquinas o los seres humanos? Los seres humanos que Los, piensan. entonces los seres humanos vivimos, ¿estamos de acuerdo? Ah, sí, sentimos. Y en cambio, ¿quiénes Las máquinas funcionan? no. Pero ¿sabes qué? En esta conciencia desenfocada, lastimosamente por error, ahí vamos a hablar qué cosa es una conciencia errónea, estamos en un ambiente bastante competitivo desde que son niños, desde el nivel inicial, primaria, secundaria, y no por lo que la competitividad sea mala, sino que hemos enseñado a nuestros estudiantes a estar constantemente en una competencia que más que competencia, yo le llamaría, debería ser competitividad y no competencia. Hasta el punto de que, no sé si les ha pasado, nuestros estudiantes ya llegan a la secundaria primero y ya los papás les están pidiendo que ingresen rápido a las academias. Aparte de recibir la clase, ya están pensando en la academia. Y cuando llega tercero, cuarto, quinto es la tortura, porque inmediatamente todos los docentes, sin querer, les decimos el monstruo de la universidad. Ahora vas a ver en la universidad. Es decir, los programamos. ¿Sabes cuál es el problema, Mari y las demás personas? Esta máquina yo la puedo exigir y trabajar toda la noche, no va a pasar nada. Y si se malogra
Y si lo he comprado, puedo y lo recambio, porque tiene asegurado un tiempo en este caso, de crédito. Pero eso no puede pasar con el ser humano. En esta conciencia desenfocada, nos están enseñando a vivir como máquinas, a funcionar como máquinas. Todos nuestros modelos educativos están plasmados para funcionar como máquinas. Y las máquinas nos van a salir ganando. Cuando lo que se trata es de enseñar a vivir, porque solo el ser humano que es consciente, todo lo que hace debe tener sentido en base a lo que vive y dejar de funcionar. Hay que ese paradigma, esa plataforma educativa sobre la que estamos parados, en el cual enseñamos a través del desarrollo de competencias a nuestros estudiantes de aprender solo a funcionar, hay que descartarlo. A través de nuestras materias y de nuestros aprendizajes tenemos que enseñar a nuestros estudiantes a vivir. ¿Ok? Vamos al caso, Carlos, Alenita. desde ¿Sí? ese compartir, Karen nos dice que desde el compartir del video, Karen nos dice todos somos uno. Carolina nos dice que el sufrimiento de uno es sufrimiento de todos. Karina nos comparte que las máquinas solo funcionan. Karen nos vuelve a decir, yo diría más los padres que los profesores, ¿no? El rol de los padres sobre el rol de los docentes. Y nos dice también que a veces los padres quieren que sus hijos funcionen como máquinas y no les dan lo esencial que puede ser que puedan vivir como debe de ser. Esas son las reflexiones que nos han compartido. Yo les felicito estas apreciaciones porque son experiencias de ustedes a lo largo de su labor docente. El contacto con los padres, el trabajo del docente, la forma como nuestros chicos se relacionan. Todo tiene que ver con la conciencia psicológica y moral. Pero la pregunta que vamos a hacer, ¿hasta qué punto nuestros estudiantes, nuestros padres de familia, nuestros profesores conocen si nuestra conciencia es recta o está deformada? Hacia eso estamos apuntando. A ver, Muy bien, no sé si genial. alguien me... Vamos a compartir ahora el caso. ¿Quién nos puede apoyar con la lectura del número 1 y luego terminando el número 2 y el número 3? A ver, ¿quién nos apoya? Darlis, ¿te puedo pedir que leas? ¿Puedo ayudarles? Ya, ahí está. Muy Maritza. bien. Marisa, el número 1, el número 2, ¿quién lo puede hacer, por favor? Yo, Carolina. Carolina, genial. ¿Y número 3? Número Yo 3. Yo, Ay, genial. Listo. Muy bien. Catalina, comenzamos entonces. Adelante, por favor. Ok. El profesor Carlos, quien enseña ética y ciudadanía, enfrenta un dilema moral cuando descubre que un grupo de sus estudiantes han publicado comentarios ofensivos sobre un compañero en las redes sociales, generando un ambiente hostil. Aunque reconoce la importancia de sancionar estas acciones, también es consciente de que algunos de los agresores provienen de situaciones familiares difíciles, lo que complica su decisión. Gracias. Siguiente, por favor. Carlos reflexiona sobre cómo equilibrar la enseñanza de valores, como el respeto y la empatía, con la necesidad de no castigar severamente a los estudiantes para evitar que se alejen de la escuela. Su conciencia moral lo impulsa a buscar una solución que proteja al estudiante agredido y, al mismo tiempo, ayude a los agresores a reflexionar sobre sus acciones. Gracias. Siguiente, por favor. finalmente decide intervenir con un enfoque educativo. Organiza una dinámica de empatía y convivencia, logrando que los estudiantes involucrados comprendan el impacto de sus actos y se disculpen a través del diálogo y actividades en el aula.
Carlos fomenta el respeto mutuo y la resolución pacífica de conflictos, demostrando cómo la conciencia moral puede guiar la enseñanza en situaciones difíciles. Gracias. Muy bien, a partir de esta reflexión, entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio. Por favor, todos miramos aquí en el chat del Zoom y estoy colocando a través de la herramienta Mentimeter, vamos a contestar la pregunta que nos manda. A partir de la lectura, entramos al enlace. Los que no podemos entrar al enlace directamente, aunque no vamos a tener ningún inconveniente, podemos hacerlo a través de nuestra página, en Google, colocando mentimeter.com, ingresamos y colocamos el siguiente código. Ya, voy a ponerles aquí. Segundo. Muy bien. Ahí está. ¿Ok? Entonces ahí tenemos, podemos poner menti.com y ahí está el código que es 84384806. O si no, ingresamos al enlace que está acá en el chat de Zoom para contestar la siguiente pregunta. ¿Cómo puede un docente equilibrar la disciplina con el apoyo a estudiantes en dificultades? ¿Cómo ustedes, qué estrategia utilizarían para equilibrar la disciplina? ¿No? ¿Qué cosa harían? ¿Qué cosa hacen con sus estudiantes? A ver, por favor, contestamos. Estamos aquí, 10 participantes. A ver sus opiniones. Por favor, escribimos ahí nuestra respuesta. Bien, entonces, ¿cómo dice, cómo un docente, cómo nosotros como docentes podemos equilibrar la disciplina, ¿no?, con el apoyo a estudiantes que presentan dificultades? ¿Cómo podemos nosotros trabajar? ¿Qué estrategia utilizan ustedes para equilibrar este aspecto de la disciplina? Bien, entonces voy a volver a mandar el enlace. Mientras van haciendo sus participaciones, nuevamente acá el enlace del Mentimeter. Acá voy a copiar el enlace para que puedan ingresar y empezar con sus respuestas. ¿Ok? Acá está el enlace en el chat de Zoom, les estoy mandando. Ingresamos ahí y vamos a ir viendo las participaciones, ¿correcto? Muy bien. Listo. Ok. Ahí están empezando a participar. Muy bien. Listo. Ok. Correcto. A ver. Muy bien. A ver. Carlos, acá te voy presentando algunas respuestas. Dice que algunos conversan con sus estudiantes, utilizan esa mecánica, ¿no? Aparte de ello, dicen que, bueno, dicen, converso con el estudiante. Nos dicen también que lo llaman aparte para poder conversar con él o con ella. Otra estrategia que utilizan es llaman a los padres de familia. Otro envían al departamento de psicología del colegio. Otro, le hacen tomar conciencia a través de no necesariamente un castigo, sino hablando con él. Entonces, la mayoría, la estrategia que utiliza en este caso es la conversa, ¿no? Conversa con sus estudiantes. Muy bien. Sí, me parece como estrategia bastante adecuado. Encajaría dentro de una actitud, pero yo les voy a demostrar, para eso es este taller, que ahí es donde vienen nuestros primeros desánimos, porque si esa conversación, ese diálogo
no ha apuntado directamente a la raíz de la conciencia moral, se va a quedar simplemente como una mera acción. Qué importante el tema de involucrar a los padres de familia cuando son menores de edad. Pero la pregunta es, ¿estarán los padres de familia también preparados para poder apoyar en casa o solamente hemos contribuido en explicarles lo que pasó? Una buena ayuda es derivarlos al departamento de psicología, pero básicamente hay ciertas actividades que competen al educador porque es el que está más cerca a la realidad del estudiante. Y normalmente ustedes se han dado cuenta en estos años de servicio, muchos de los problemas, más que resolverlos el departamento de psicología, somos nosotros los que tendríamos que intervenir. Estos procesos de intervención, me gusta así la palabra toma de conciencia, pero quisiera preguntarte, como educador, porque nosotros no estamos jugando a ser psicólogos, nosotros somos educadores. Esta toma de conciencia, ¿cómo lo haríamos? Ahí nos quedan vacíos, ¿ve? Entonces, lo que queremos es darte una estrategia que te permita entender a nivel de la deformación, tú puedas, a partir del esquema que te vamos a presentar, que te des cuenta, en este caso, qué se deformó y cómo puedo formarlo. Ahí va a estar tu mejor estrategia. Te vas a dar cuenta que si de repente el diálogo te conviene. Te vas a dar cuenta que de repente, si en este caso la reflexión es más útil. Si en este caso una pequeña anécdota, un video, un canto, escenificar con los chicos alguna escena, aprovechar algún contenido temático, una historia, podrían ser también otras estrategias. Eso lo dejamos dentro de un momento, pero sí, creo que ya la experiencia de ustedes, a lo menos todos hemos apuntado en la importancia del diálogo, de no dejar pasar el incidente. Ok, prosigamos. Bienvenidos y bienvenidas. En el presente video tutorial, hoy les hablaremos sobre la conciencia moral. Definamos dos conceptos importantes, conciencia y moral. Conciencia es la capacidad del hombre para discernir entre el bien y el mal, entre lo justo y lo injusto. Moral es aquella que tiene cada persona dentro de sí y que le dictamina cómo debe vivir su vida y qué cosas son buenas y malas. Estas se adquieren generalmente por conciencia propia con el pasar de los años. También podemos añadir entonces que la conciencia moral es un sentido y una habilidad innata de los seres humanos para juzgar sus acciones y determinar si son buenas o malas, dependiendo de la moral de cada uno, la cual puede que no sea rígida, sino que depende de muchos factores como pueden ser culturales, sociales o ambientales. Esto es importante para garantizar la buena convivencia y eficiencia gracias a la conciencia humana. La conciencia moral es esa voz interior que nos dicta actuar de una determinada forma y que también nos dice si nuestras acciones son correctas o incorrectas, viendo esto como la capacidad de juzgar nuestras acciones, así como las acciones del resto, pudiendo determinar si estas son buenas o malas mediante esto. En sí, podemos decir que la conciencia moral se va desarrollando a lo largo de nuestra vida y varía tanto en la edad, ya que en la gran mayoría lo fundamental se va adquiriendo en la infancia y en la adolescencia, ya que es una de las etapas en donde nos vamos independizando. La conciencia moral muestra la actitud ética del ser humano, que a través del juicio racional es capaz de discernir aquella acción buena o aquella que no lo es. Dicha conciencia moral también queda determinada por unas normas de actuación, leyes generales y universales que ayudan al individuo a interiorizar el concepto de deber moral. Uno de los principales criterios de la conciencia moral es la justicia. El ser humano tiene la capacidad de reflexionar sobre sus propias acciones con el objetivo de poder valorar
posibles errores. Los padres son un referente moral para los hijos, ya que a través de sus acciones guían en el camino de la vida con un ejemplo positivo. Los padres educan a sus hijos en la conciencia del bien a través del cumplimiento de unas normas que son claras y concretas en el hogar. Padres y profesores trabajan en equipo en el cumplimiento de unos objetivos concretos, porque dicha conciencia del bien se adquiere en los primeros años de vida. Con lo anterior, puede ver que la conciencia es individual y única en cada uno que la posee, y que la moral va cambiando dependiendo del punto de vista con el que se vea. Usualmente se puede dividir en 3 aspectos de la vida: la moral propia, la moral para con el prójimo y la moral obligatoria que dictamina la sociedad. Y para culminar, vamos a citar a 2 grandes filósofos. La buena conciencia es la mejor almohada para dormir, según Sócrates. La moral es la ciencia que enseña no cómo hemos de ser felices, sino cómo hemos de llegar a ser dignos de la felicidad, según Immanuel Kant. Esperamos que el presente contenido sea de gran beneficio. Hasta Hay una pregunta que tenemos por acá. ¿Cómo enseñar a definir el bien del mal en nuestras aulas? Qué bonita pregunta. El video puede quedar en saco roto. El video es precioso. Parece todo muy ideal. Ya sé lo que tengo que hacer. Escuchar la voz de mi conciencia. Pero la pregunta es, ¿y qué pasa si tu conciencia moral está deformada? Y por eso ahí, vuélveme a repetir la pregunta, Alina. ¿Cómo enseñar a definir el bien del mal a mis estudiantes? Eso. Normalmente la conciencia tiene esa voz interior que te dice lo que es correcto. ¿Cómo enseñarlo? A partir de lo que te dice tu voz interior. Pero te repito, si la conciencia, la voz interior de ese docente está deformada, ¿qué sugerencia le va a dar al estudiante? Si esa conciencia moral de ese padre de familia está deformada, ¿qué reflexión le voy a dar al estudiante? Voy a soltarles algo para que sigamos en esta dinámica antes de entrar a esta definición. No sé si ustedes percibieron hace un mes atrás el caso de 2 mamás venezolanas que estaban en Gamarra y que en la noche, casi madrugada, habían roto unos ventanales del sótano de donde se venden ropa, y por ahí, por la ventana rota, habían hecho pasar con una soga o soguilla a sus 2 hijos. Uno de ellos tenía 5 años y el otro tenía 7. Hicieron bajar por la soguilla y los chiquitos les subían la ropa, y después las mamás, todito está grabado en el video, esto pasó en un noticiero. Y lo curioso es que cuando ya recogieron la ropa, los chiquitos ya subieron, los niños de estas madres extranjeras, y las mamás le felicitaron, les dieron beso, les dijeron, qué lindo, mis hijitos. Saquen conclusiones. Mira el mensaje, no solo emocional, sino cognitivo, que la mamá le estaba dando. En buen cristiano les estaba diciendo que lo que habían hecho era lo máximo, y los besaban y los felicitaban. Esos niños a futuro, ¿con qué conciencia moral van a crecer? Esas mamás en ese momento felicitaban una mala actitud. Ponte que sea un profesor en esa línea, un padre de familia en esa línea, y entonces ahí viene el problema. Y esto no queda aquí. Normalmente cuando las personas, nuestra conciencia se encuentra deformada, las decisiones, porque el objetivo, el propósito dice, para tomar decisiones en la vida. Y lastimosamente cuando nuestra conciencia está así, ¿qué decisiones vamos a tomar? Las más erradas. Y después nos quejamos, ¿por qué sufrimos? Después, cuando somos padres de familia, ¿qué clase de hijos he formado? Y muchos de nosotros docentes, ahorita en secundaria, ¿qué es esto? Cada vez la juventud está peor. Y nos seguimos moviendo sin tener un fondo sobre el cual trabajar.
Hacia eso estamos apuntando. Yo creo que ya el concepto que está ahí no lo vamos a leer porque ya eso estaba clarito en el video. La siguiente diapositiva. Vamos de frente ya. Ya les he creado la ansiedad. Aquí vamos a perder el tiempo. De frente. La siguiente diapositiva. Ahí está la propuesta, amigos. Esta propuesta pertenece al profesor, él es el profesor Arturo Schumacher. Él es docente de la Universidad del Pacífico y él ha creado un libro, ha sacado a la luz un libro, ya tiene 5 o 6 años en el mercado académico. Sus estudios radican en lo que es la ética profesional. Lo bonito de este libro es que él ha hecho estudios a nivel latinoamericano, pero ha incidido más en el Perú y ha encontrado 7 conciencias o 7 formas cómo se puede deformar nuestra conciencia moral. La primera, conciencia inmadura infantil. Alina, ¿puedes leer, por favor? Correcto. Léelo nada más. No lo pases, por favor. Sí, un segundito. Ya. Ya. La conciencia inmadura infantil puede ser, dice, por falta de oportunidad o por falta de interés. Siendo mayores de edad, depende totalmente del parecer de los padres o la autoridad al formular sus juicios morales. Ya, bájalo nada más, pero no lo pases. ¿Cómo se deforma una conciencia inmadura infantil? Cuando tenemos padres helicópteros, papás que a la hora de educar piensan que sus hijos nunca han crecido. La conciencia inmadura infantil es el caso de Rosita, una niña en los cuales papá y mamá no le han enseñado a lavar su ropa, no le han enseñado a cocinar, le tienden la cama, hacen todo por ella, y cuando Rosita llega a sus 25 años de edad y dice que se va a casar, imagínense cuando Rosita se case, si sabrá dedicarse a las labores domésticas. Una conciencia inmadura infantil es cuando Josecito ha crecido en un ambiente en el cual sus padres le han acolchonado la vida y llega a sus 30 años de edad y se casa y presenta problemas matrimoniales y es el típico caso de la persona que dice, se pelea con la esposa y dice, me voy a la casa de mi mamá, me voy a la casa de mi papá. A mí me ha preocupado muchísimo, por favor, y aquí un poquito de respeto, solo menciono el caso de manera general. Cuando doy charlas en los colegios de nivel inicial, he encontrado en varios colegios a niños que les traen, ya tienen 5 años de edad y todavía tienen mamilas, tetinas, ahí en el aula. Y cuando yo le pregunto a la directora, le digo, ¿pero por qué es esto? No, es que los padres tienen miedo que un niñito de 5 se pueda atorar y por eso mejor le traen la comida licuada. Ahí estamos formando la conciencia inmadura o infantil. Pueden creer que he encontrado colegios en secundaria de primero, segundo año de media, varones o mujeres o mixtos, en donde todavía los papás, sobre todo las mamás, le bañan a sus hijos adolescentes. Y cuando tú le preguntas, ¿pero por qué lo hacen? La respuesta que te dan es que todavía no saben bañarse bien. La pregunta sería, ¿y qué están esperando? ¿Cuándo creen que lo van a hacer? He visto conductas de niños de primer grado de primaria, segundo, cuando los padres le recogen del colegio. Son los papás quienes cargan la mochila, cargan las loncheras, cargan la ropa y el niño, bien gracias, suelto en plaza. Muchas de esas actitudes hacen que la conducta de ese niño no madure y con el tiempo se haga infantil. La psicología moderna le ha puesto un título, no sé si caiga bien, pero por hacerlo simple, le han dicho padres helicópteros. ¿Por qué? Porque están
ahí como el helicóptero, haciendo todo por sus hijos. Se desviven hasta el punto de no dejar que ellos aprendan a madurar por sí mismos. Y si tú preguntas a esos padres por qué lo hacen, en realidad te van a responder, lo hacen por puro amor, pero es un amor errado. Son padres muy buenos, pero están generando hijos irresponsables. Ahí se forma la conciencia inmadura infantil. La conciencia laxa, no sé quién lo puede leer. ¿Alguna persona, alguien de ustedes? Léalo lo que está en el cuadradito. O Alina, a ver, apóyame. Yo te voy apoyando, ¿ya? A ver, dice, sabe lo que debe hacer, pero no quiere hacerlo. Entonces intenta justificarse de alguna manera. Ya, bájalo, baja el cuadradito. Laxo viene de laxitud. Cuando uno está indigestado, ha comido demasiado y no puede defecar, va al médico, a la farmacia, y lo que le dan es un laxante. Ya, de ahí acuérdense. Conciencia laxa es aquella conciencia donde todo está permitido. Nada es malo. Lastimosamente, hoy nos estamos encontrando de que las redes sociales, al no tener filtro, todo está permitido. Y nuestros hijos, nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes navegan a diario en información del Internet donde no tienen filtro. Nuestros niños y adolescentes están observando cantidad de situaciones laxas, donde no hay límites, donde todo está permitido. Muchas de esas conductas que ustedes ven en el colegio de bullying, ¿dónde lo han visto? En las redes sociales. Y como les ha parecido gracioso y espectacular, ellos lo imitan. Yo recuerdo de X año, X persona, X colegio, X lugar, dos jovencitos de cuarto de secundaria que habían visto en redes sociales, el término es scrapping, scrooping en inglés, que significa que tú te vas a en este caso, a un mercado, estos malls, tipo Plaza Vea, tipo Open, y lo que hacían estos muchachos era ingresar, sacarse el polo, desnudarse medio cuerpo, correr como loquitos en medio de las cosas, tirar las cosas, cogerlas y escaparse. Eso les había parecido gracioso. Eso habían visto en las redes sociales y estos dos muchachos hicieron eso. Lastimosamente, pues, qué pena que en la puerta el servicio de vigilancia de este mall los atrapó y como eran menores de edad, a la cárcel, ¿no? Pero ellos risa y los papás a la cárcel a la carceleta, a poder sacarlos, pero ya con su rayita negra de tener un informe en este caso, de una actitud violenta. Pero para ellos, cuando los padres se acercaron, qué curioso, ¿no? Ellos se reían, se vacilaban, no lo veían como malo, más bien algo divertidísimo. ¿Qué cantidad? Conclusión, la conciencia laxa se forma en actos donde todo está permitido, nada es malo. Alina, para ganar tiempo, deja un Sí, ratito el número 3, pásate al extremo para que visualicen mejor los docentes. La siguiente correcto. diapositiva. A la Deja un siguiente. ratito el 3. Ajá. Lo opuesto, para que se den cuenta, no, retrocede. Aquí, ahí. Sí, ahí. Lo opuesto a la conciencia laxa es la conciencia escrupulosa. Si para el laxo nada es malo, para el escrupuloso todo es malo. Hasta el volar de una mosca puede ser malo. Son personas que lastimosamente, por las experiencias que han tenido en su colegio o padres muy exigentes, les han hecho ver de que todo es malo. Es lo opuesto al laxo. A veces encontramos en nuestra vida diaria personas que no se relacionan bien, no tienen buenas relaciones porque su conciencia es escrupulosa. A mí me dio pena una fecha cuando
Como docente salíamos, formábamos equipos de recepción a los alumnos y sistemáticamente, como nos tocaba toda una semana, yo veía por el lado de primaria a una mamá sería su niño segundo grado, que lo traía bien vestidito, impecable, con su loncherita, su maletín, y le daba, antes de que ingrese al colegio, le daba una serie de recomendaciones. Pórtate bien, no respondas mal a la profesora, no te juntes con fulanito, no te juntes con sutanito, ese chico es cochino, por favor, me vas a llenar acá en la bolsa tus desperdicios, cómeme todo, lávate las manos, su madre. Una serie de 10 requisitos. Y ojo, a propósito, dejé que la madre se desenvolviera todos los días que lo dejaba ese pobre niño de segundo grado de primaria, le repetía lo mismo. Y bien curioso porque a la hora de la salida, ese mismo equipo tenía que salir a la puerta. Y ahí me percataba, yo a propósito lo hacía, ubicaba al niño para ver qué es lo que le decía la mamá. Y el niño salía, no les miento, queridos colegas, igual como había llegado a clase. Ese niño no estaba ni sudado, muy etiquetoso, muy limpiecito, modelo de niño, y la mamá le empezaba con la peyorata. ¿Guardaste esto? La bolsita de la basura, ¿dónde está? Tus lapiceros, pupi. Hasta que llegó un día, a propósito lo observé para hacer el seguimiento, que cuando se le perdió, no sé si era colores o algo, dijo, no, vamos, ¿me deja pasar, señor regente? Quiero hablar con el profesor sin ni siquiera dejarle a que el niño le explique o sea, una mamá que con ese escrúpulo estaba formando ya un niño con una conciencia a ese nivel. Imagínate qué va a ser de esa pobre criatura cuando sea adolescente. Y los niños, los adolescentes, ahí son crueles. Ahora de repente lo van a aguantar, pero de adolescente, uy, qué sobrenombres, qué motes, qué chapas no le van a poner, o cómo le van a jugar sucio. Y a veces los papás, por ser buenos papás y buenas mamás, cometemos ese error. No se trata de ser buenos padres, se trata de ser padres responsables. No se trata de ser buenos profesores, profesores responsables. Ahora, de la conciencia escrupulosa hay un pasito, una línea muy delgada a la conciencia enfermiza. Lastimosamente, la conciencia escrupulosa, ¿con qué facilidad va a generar desórdenes psicológicos en la actitud de la conciencia enfermiza? ¿Puedes leerlo, Alina? Claro que sí. La conciencia enfermiza, un segundito. La conciencia enfermiza es cuando inventa obligaciones morales absurdas y se relaciona con enfermedades mentales. Una fecha llegué a tener la experiencia, esto sí ya yo no lo pude trabajar, porque ya la conciencia enfermiza ya es mano del psicólogo. En ese caso sí tiene que acudirse al psicólogo. Ahí es donde el departamento de psicología entra. Me percaté en las horas del recreo que había un estudiante que a cada rato iba al baño. Y una fecha me puse detrás de la pared para ver qué es lo que hacía. Y solo iba para lavarse las manos y volver a su salón. Pero lo hacía constantemente. Cuando hice este informe al departamento de psicología y el psicólogo hizo su trabajo, descubrió que esa conducta enfermiza no solo era porque el niño había crecido en un ambiente familiar escrupuloso, sino que en su experiencia de vida había percibido la violación de su hermana. Y él, por la edad que tenía, él se sentía mal de no haberla defendido. Y entonces su conciencia ya enfermiza, escrupulosa, de considerarse malo, había encontrado una especie de huida, de escape. Lavarse la mano para justificar que estaba haciendo algo bueno en resarcir ese problema o esa situación. ¿Ve? Eso ya ameritaba
ayuda psicológica. Repito, de la conciencia escrupulosa hay una línea delgada en que se puede hacer enfermizo. Acá Bien, Karen nos hace una pequeña reflexión, Carlos. Dice, el tema es que hay profesores e instituciones que son demasiado permisivos con los padres, porque a veces no tienen las herramientas necesarias para poder orientar. Por eso hay que tener claro qué cosa es ser bueno. claro. Esta pregunta, ¿quién la formula? Karen, Karen, regresa a la diapositiva anterior, Alina. O perdón, pásate un ratito, Alice, a ver, Alina, pásate sí, al final ya, para que todavía no, nos falta enfocar dos, pero quiero que vea Karen algo. Karen, tú misma, por favor, porque aquí no se trata de, al aquí, último, donde está, al último ya, más, por favor. Al último, uno más. Uno más. Ya, ahora sí, Karen, tú misma, por favor, esa actitud que acabas de descubrir de tu experiencia educativa, de ambientes muy permisivos, en ese aspecto, ¿en qué tipo de conciencia deformada encuentras a ese grupo de profesores? Karen, escógete ahí. Conciencia inmadura infantil, conciencia laxa, conciencia voluntariamente ciega, conciencia mm, cegada por valores morales no es distorsionados. pregunta, dice, no es pregunta, solamente era un comentario, dice Karen. Sí, pero hay que reforzar ese comentario. Ahí te dice conciencia errónea. Puede ser, sí, pega, pero Ajá. esto entraría o encajaría mejor en la conciencia laxa. Cuando lastimosamente en un colegio las cosas no están claras, los lineamientos no están claros, la gente empieza a hacer lo que se le da la gana. Y cuando hay una conciencia laxa, Dios nos libre. Porque por último, hasta lo malo puede pasar como bueno. Eso es terrible. Regresa ahora sí a la primera diapositiva. Vamos a terminar ya para pasar a la parte práctica. Lo que quiero es que me capten bien cada una de las conciencias deformadas. Ya está. Ya. Entonces ya hemos hablado de la conciencia inmadura infantil, ya hemos hablado de la conciencia laxa, ahora de la conciencia voluntariamente ciega. ¿Puedes Que leer? es la persona que rehúsa examinar la moralidad de sus actos. Sí, saca del cuadradito. ¿Pero por qué rehúsa? Rehúsa por la presión social. Rehúsa porque no quiere desencajar en el ambiente en el cual vive. Por eso es que la conciencia voluntariamente ciega es de niños, adolescentes, personas que saben lo que es correcto, pero terminan no haciéndolo. ¿Pero por qué? Porque hay una presión social de por medio. La conciencia voluntariamente ciega se puede dar en situaciones ya de colegios adolescentes, donde hoy día prima la droga. Y estos chicos de 15, 16, 17, tercero, cuarto, quinto, que llevan a fiestas, ahí en las fiestas hay droga. Y se enamoran de alguien o quieren ser amigo de alguien y por la presión social saben que no deben drogarse, pero por encajar en ese grupo lo terminan haciendo. La conciencia voluntariamente ciega es aquella que nos puede pasar a los adultos. Como docentes, por nuestra experiencia, sabemos que algo no es correcto, pero como estamos desenfocados y sabemos que nadie va a hacer nada sobre eso, nos hacemos a los locos, nos hacemos a las locas. Dejamos que eso pase con tal de no verme involucrado. Total, lo que haga no va a arreglar el mundo. Así es y que sea así, pues. Ya no nos afecta, ya no nos sentimos partícipes de intervenir porque hemos cegado nuestra conciencia. Sabemos que eso que está pasando es incorrecto, pero como no tenemos las armas, como vemos que eso ya se ha sistematizado, eso es común, ahí lo dejamos.
Esto, por ejemplo, nos ha pasado mucho en clases virtuales. Cantidad de docentes que no tenían la experiencia y que en la clase virtual los alumnos les hacían, porque dominan un poquito más la tecnología, les hacían a los profesores una serie de payasadas y el profesor no lo cortaba. Se hacía al mudo, a la muda, dejaba pasar. Esto tiene que ver mucho en la historia con el famoso dejar hacer, dejar pasar, pero no involucrarme. La siguiente diapositiva. La conciencia cegada por valores morales distorsionados. En Aquí cada sí, sociedad o cultura, algunas obligaciones morales no suelen ser percibidas con facilidad. Esta deformación se llama pecado social. ahí sí, este Schumacher, este profesor, es bien clarito. ¿Sabían ustedes que el valor moral más distorsionado en los peruanos, cuál creen que sea? ¿Cuál creen que sea el valor más distorsionado en los peruanos? A ver, participamos, por favor. Les ayudo. El valor de la amistad es el valor más distorsionado en los peruanos. ¿Por qué hay tanta corrupción en el Perú? Porque, por ejemplo, yo soy gerente de una empresa, postulan 80, pero justo está postulando mi ahijado. Me toca la puerta mi comadre y mi compadre, hace 15 años que no los veo. Compadre, comadre, tu ahijadito está postulando. Y entonces, como es una cuestión de compadrazgo, descarto los 79 expedientes y hago ingresar a mi ahijadito. Porque yo no le puedo, por amistad, yo no le puedo fallar a mi comadre, yo no le puedo fallar a mi compadre. En el caso de los adolescentes, esto es cruel, porque tú eres mi amigo, tú no puedes denunciar lo que yo he hecho. Si he robado, si he ofendido, si he violado, tú no me puedes. Como eres mi amigo, no me vas a delatar. Esto está muy metido. A nivel de profesores, cuando se ha suscitado por ahí, ¿acaso él me va a denunciar? No. ¿Cómo le voy a hacer que ese profesor le es infiel a su esposa? Que se entere por ella misma. Pero yo, denunciar a mi amigo, no. A eso se refiere los estudios de este profesor de ética de la Pacífico, que habla de que el valor moral más distorsionado en los peruanos es el valor de la amistad. Karen Por también tu- nos dice, Carlos, Karen también nos dice que puede ser la honestidad. Bueno, ya es parte de la corrupción y puede jalar también. Sí, habría que incorporarlo. Pero por ahora, el valor más distorsionado que plantea esta persona es la amistad. Los chicos, los jóvenes, si ustedes tienen hijos adolescentes, de repente los habrán escuchado en el sentido de que los famosos amiguis o amixer. ¿Quién es el amixis? El amigo con derechos. Nosotros nos hemos quedado en la universidad sorprendido de chicos que abrazan a chicas pensando que son enamorados y ahí se genera problemas, porque el enamorado en un momento le va a reclamar, pero la chica tiene una justificación. Le dice, no, es que ese es mi amixi, es mi amigo con derechos. O sea, yo le autorizo que me pueda acariciar, besar, pero yo no tengo ningún compromiso con él. Pero como es mi amigo, le permito todo. A nivel de niños, también se puede encontrar este valor de la amistad. Júntate con el que te presta. Este es mi amiguito porque algo me va a dar o porque me cae bien. Y si no me cae bien, no lo considero amigo. Los profesores de inicial tienen que estar muy atentos a estos valores distorsionados. Pero el niño no es culpa de él. Lo aprendió del modelo de sus padres. Para finalizar ya esto, para pasar a la parte final, ahora sí puedes pasarte, esas dos ya la hemos hecho. La siguiente.
La última sería la conciencia errónea. En cada sociedad o cultura, algunas obligaciones morales, creo que acá hay se ha repetido la situación, ¿no? Ya, déjalo ahí nomás. Sí. En la conciencia errónea es lo más común que existe. Todo ser humano tiene derecho a no saberlo todo. Hoy día la ventaja es que estamos con la ayuda de la tecnología. Deberíamos enseñar a nuestros hijos a entender que el uso del Internet no solo es diversión, también es aprendizaje. ¿Cuántas veces por error, todos aquí, nadie se libra, ignoramos muchas cosas? Y hay veces tomamos decisiones sobre conciencias erróneas, sobre conciencias equivocadas. La conciencia errónea es cuando uno desconoce la situación que se estaba dando. Con el respeto del caso, recuerdo una experiencia que pasó en primero de media, cuando los estudiantes púbers venían con granitos en la cara. Y granitos, estos que le parece normal al puber. Acné. Barritos, granitos. Y lastimosamente, el profesor tutor, que tenía una conciencia deformada, por caerle simpático, soltó una bestialidad, ¿no? Dijo que todos aquellos que tienen granitos en la cara es porque se masturban. Horrible. No voy a decir así, se pasa. Un segundito. ¿Cómo descubren ese caso en el... Tu micrófono es silenciado un ratito. Tu micrófono. Ya. ¿Cómo descubrieron este caso en ese colegio? Cuando el pequeñín, uno de ellos que tenía barritos, se quejó a los papás que no quería ir al colegio. Y con cucharita los papás, ¿pero por qué? ¿Te han pegado? ¿Te han hecho bullying? ¿Ha pasado algo? Ahí les dijo que el tutor, y fíjense, todavía tutor de ese salón, se había expresado de esa manera. Y inmediatamente, pues, los papás hicieron el reporte y sí, había pruebas, el resto del salón manifestó que el profesor se había expresado de esa manera. Mira qué ignorancia. Y así, constantemente en la labor educativa, nos chocamos con cosas que están desatinadas. De repente pueden ser costumbres, situaciones que no tienen nada que ver, pero los hemos hecho paradigmas, creencias, y a veces todos adolecemos de eso. Por eso la necesidad como educadores, como padres de familia, cuando algo ignoramos, sería bueno entrar a Internet. Ahí preguntar, ¿no? ¿Cuál es la relación entre granitos a la cara y la masturbación? No tiene nada que ver. Pero sin embargo, fíjense la cantidad de cosas. Y si yo les hablara de Internet y ustedes entraran un ratito a las cosas que los chicos ven en Internet, generan una conciencia errónea. Hasta acá, no sé si tienen alguna duda. ¿Ha quedado clara las 7 conciencias deformadas? Puedes pasarte a la diapositiva final donde se visualizan todas. Pásate, por Bien, favor. acá solamente hay una pequeña situación. Entonces, ¿cómo se puede trabajar esa primera pregunta, ¿no? ¿Cómo definir el bien del mal? Ah, está, ¿Y qué qué bonito. Ahí ejemplos está. podemos dar? Dice, ¿qué ejemplos podemos dar a partir de nuestra vivencia como docentes, ¿no? Para poder Excelente. crear una conciencia equilibrada. Ya, se entendió. Está en la última parte, la responsabilidad, no, antes. La responsabilidad moral depende de, ahora sí, equilibrar nuestra conciencia. Así como, buena noticia, así como nuestra conciencia se deforma, nuestra conciencia se puede equilibrar, se puede formar. Ustedes me dicen, ¿qué puedo hacer? Ahora sí, pásate a la siguiente diapositiva. Ya, esto sí es el resumen de 25 siglos de ética como desarrollo filosófico. 25 siglos. Estas no son sugerencias mías. Aquí tenemos desde Platón, Aristóteles, Kant, Epicuro,
Descartes, Jean-Paul Sartre, una veintena de... El primero que planteó esto fue Aristóteles. Según la ética, ¿cuál es la mejor forma de vivir? Buscar la felicidad, buscar la autorrealización humana. Entonces, lo que he hecho ahí es simplemente hacer un listado. La pregunta es, ¿qué podemos hacer cuando notamos en casa, en nuestros hijos, en el colegio, en nuestras relaciones conyugales, en mi propia persona, cuando de repente las películas en la TV, los casos que vemos en la calle, la información distorsionada que nos llega en Internet, las noticias de los periódicos, comportamientos de nuestras autoridades? ¿Qué podemos hacer cuando nuestra conciencia se deforma? Hacerla recta. El trabajo de formar nuestra conciencia recta es hasta el final de nuestros días. Sugerencias para desarrollar una conciencia equilibrada y recta. 1. La primerita. Buscar información sobre el hecho o la situación. No inventemos la pólvora, por favor. Hoy en día, esta es una de las ventajas del buen uso del Internet. Tenemos cantidad de información para poder orientar, si nuestra conciencia se ha deformado, poder orientarla de la manera correcta. ¿Qué es lo que se hizo con estos chicos de primer grado, de primer año de secundaria? Se les pidió que activasen sus celulares y que busquen información, qué es la masturbación, y que saquen deducciones. Y al toque, sin que le demos una charla, se dieron cuenta que los barritos en la cara no tienen nada que ver y que el profesor había cometido una estupidez. Por supuesto, al profesor lo separaron del colegio, porque también la norma manda eso. 2, ¿qué podemos hacer? Consultar a expertos sobre el tema o la situación planteada. ¿Qué hacer en la vida universitaria cuando nuestras hijas vienen y están pidiendo a sus papás que ya les pongan un anticonceptivo porque no quieren quedar embarazadas? Uy, los papás que son más tradicionales reaccionan con 1000 gritos hacia arriba. Pero en realidad lo correcto es, muy bien, si ya ellas han empezado a tener una vida sexual en la universidad, entonces, más que el papá detecte que si es bueno o malo, tendría que consultar al experto, empezando por el ginecólogo. Y número 2, por algún psicólogo o por algún profesor o alguien de ética que oriente a la familia sobre las decisiones adecuadas de la responsabilidad que ella ya, como señorita o como jovencito, tienen que asumir. Pero eso lo tiene que hacer un experto. No pasa solo por el hecho de que papá o mamá le dé una charla. Muy importante, ahí viene lo que ustedes han apuntado, ¿eh? Cuando tengamos problemas morales en el colegio, malos comportamientos, etc., hay que dialogar, conversar, buscar opiniones, meterse en el pellejo ajeno. Pero ojo, estos diálogos, para que no caigan en el vacío, antes tiene que haberse buscado información, empaparse bien. Cuanto mayor sea nuestro dominio sobre esa problemática, nuestras soluciones van a ser más adecuadas. Es importante acudir al experto, que no necesariamente tiene que ser solo el psicólogo. Muy importante, ¿qué dice la teoría moral? La Biblia es un documento muy importante en el tema de valores. Las cartas magnas, las constituciones políticas, ¿qué dice el reglamento de trabajo de nuestro colegio? ¿Qué dicen las normas de conducta del aula? Empecemos por eso más simple. Eso sirve de gran ayuda. La utilización de documentos ya establecidos que nos permitan alinear o delimitar nuestros comportamientos humanos. Y finalmente, ¿qué dicen tus principios morales? Aprendamos a reflexionar a través de los valores. ¿Esto es justo? Es lo que veíamos en el video. ¿Es injusto? ¿Es correcto? Y finalmente, esto no falla, queridos colegas. ¿Qué dice la experiencia humana? Este caso que estás viendo en tu colegio, que estás viviendo en tu familia,
que estás pasando con un primo, con un hermano. ¿Qué te dice tu experiencia humana? Otras personas que han pasado por lo mismo que tú estás pasando, ¿qué han hecho? ¿Qué dice la experiencia humana al respecto? Todas estas, más que ser lineamientos teóricos, mi sugerencia, que se conviertan para ustedes en estrategias para poder resolver problemas de esta índole que se nos va a presentar, no solo en el colegio, también en la calle y también en nuestra vida de hogar. Hasta acá hemos culminado. Preguntas, por favor, vamos a sacarle jugo a estos 10 minutos que nos quedan. Esto lo voy a hacer al final ya, como conclusión final. Pero preguntas, ahora sí, estamos dispuestos a sus preguntas, por favor. Y no solamente preguntas, porque también han estado interactuando acá de repente con su experiencia de parte de ellos, ¿no? Algún caso que se les haya presentado dentro de sus aulas. Acá Karina nos dice, ¿cómo actuar como docente cuando un niño de 11 o 12 años pide sugerencias sobre un tipo de anticonceptivo? Escucha primero. Primero escuchar. ¿Por qué está preguntando? ¿Por curiosidad? ¿Porque ya en su medio ambiente están hablando de eso? ¿Qué pasa si este puber ya, primero de media ya es puber, lo ha visto en redes sociales o en el televisor o por ahí alguien le ha contado? Lo primerito es la escucha activa. Lo segundo, si estás en capacidad de hacerlo, darte un tiempo, y si no, darte un tiempo, empaparte bien del tema y aprovechar de repente esa pequeña experiencia, si es tu hijo o esto nació y te has dado cuenta que es ahorita la ansiedad de un grupo de adolescentes de una sección, sería bonito programar una charla sobre eso. Es mejor prevenir que lamentar. Es mejor abrirle a los chicos los ojos sobre un lenguaje adecuado y, si es posible, en una escuela de padres, hacer que esta información también cale. Porque es mejor que sepan la información de fuentes que tienen una moral y respeto a fuentes vulgares o a cosas erróneas que pueden deformar la conciencia errónea de estos muchachos y irse por el lado que no debe. Muy bien, Catalina estaba levantando la mano. Adelante con tu participación. Sí, a ver, solamente era concretar algunas ideas y sobre todo un casito que tengo en la escuela sobre un niñito, bueno, lo vengo trayendo desde 3 añitos, pero en este año un poco que ha acentuado más digamos, las cosas que él viene haciendo, ¿no? Es un niño de 5 años, vengo inicial. eh, Uno, por un lado, demasiadas palabras sueces, ¿no? Gruesas. Ante cualquier circunstancia, a los niños, a las niñas, en fin, ¿no? En cualquier momento. Se ha hablado con la mamá desde un inicio, todo, pero la mamá como que, qué raro, que mi hijo no es así, no sé de dónde lo saca. O sea, la mamá, yo hacía, en mi condición de docente, que no soy psicóloga ni nada, pero veo que o sea, toda la problemática que el niño carga es a raíz de la mamá y o papá tal vez, no sé, yo me frecuento más con la madre, ¿no? Entonces, porque ella, o sea, pone su cara de que no sabe, que no conoce, qué raro, dice, ¿no? Ya, por un lado. Y por otro lado, en este periodo, ha agarrado ¿cómo puedo decir? La manía, no sé cómo mencionarla, de que a cada rato, o sea, cada 5 o 7 minutos quiere estar yendo al baño, que me orino, quiero ir al baño, quiero al baño, y se agarra las partes, ¿cómo se llama? Como aguantando las orinas, ¿no? Y lo hemos seguido, yo, el otro personal auxiliar, ¿no? Porque en observación, ¿no? Para ver en realidad, ¿no? Y muchas veces llega y no orina. La mayoría de las veces llega y no orina.
Ya he hablado también con la madre, le he explicado, le he dicho, por favor, converse con él, obsérvelo, vea qué está pasando, por qué razón, a razón de qué. Qué raro la mamá, qué raro, porque en mi casa no, en mi casa no es así, ¿no? Entonces, ¿qué hacer frente a esa situación con el niño? Gracias, Catalina. Proyecta en la diapositiva de las conciencias deformadas. Ok. La primera, la segunda. No, donde está todita, las genéricas. A ver. La última casi. Ah, ok. Un segundo. Acá. ¿Listo? ¿Se visualiza? ¿Sí? Sí. Catalina, tú ya por la experiencia sabes que normalmente los niños imitan conductas. Número Sí, 2, un niñito es como una esponja. Todo ese así es. ambiente de agresividad, de violencia, hasta de maltrato, el niño como una esponjita lo chupa. Y Ya, la única forma de desfogar esa situación va a ser demostrarle a sus padres o al colegio con sus comportamientos. Entonces, si partimos de la hipótesis que este hecho de que hable disparates o se esté cogiendo los genitales o que haga un pretexto de salir de la clase para tener una conducta inadecuada, ya, si partimos de esa hipótesis, y meditáramos que esto tiene como base la familia, ahí tú misma, ayúdate, amiga. A ver, empecemos. Esos papás, hasta donde tú puedas prejuzgar, ¿qué tipo de conciencia están mostrando? La mamá y el papá. Sobre todo la mamá, que es la que tú más conoces. me parece que es una conciencia, como dice, deformada, ¿no? Un Sí, poco, sí, sí, pero ubícate, ¿cuál de las 7? ¿Cuál de las 7 deformaciones que ahí tienes? la que no, a ver, ¿Puedes ver? ¿Puedes ver? O es demasiado pequeñita la letra, ya, en hay que realidad agrandarlo, ¿se puede agrandar? no puedo Conciencia visualizar bien. conciencia inmadura, infantil, conciencia laxa, conciencia voluntariamente ciega, conciencia cegada por valores morales distorsionados, conciencia escrupulosa, conciencia enfermiza o conciencia errónea. Me parece a mí, si no es laxa, es la errónea, la última, ¿no? Porque como Sí. yo le digo, ¿no? Yo he hablado ya, ¿no? Con su mamá, sobre todo con la mamá, pero la mamá como que se ciega, ¿no? Ahí Y está. Ajá. a mí lo que me extraña es que ella pone como una niña, ¿no? Pone su cara de Claro. inocente y dice, ah, sí, qué raro, mía, así Claro. como estoy hablando, ¿no? Es Qué tan raro, en mi casa no es así, claro. no presenta eso, Miss. Ya, Entonces yo me rasco los pelos, me jalo todos los pelos y no sé ya cómo hablarle a la señora, ¿no? ya. Ahí viene el asunto, ¿ve? Cuando nuestra conciencia está cegada o está deformada, vienen esos comportamientos inadecuados. Estoy hablando de la mamá. De la Tú mamá, misma, exacto. tú misma has focalizado. Puede ser errónea, puede ser laxa, pero ahorita lo acabas de decir. Es una conciencia voluntariamente ciega. La mamá Ujú. sí sabe por qué ese niño habla, pero por no pasar su vergüenza ante el colegio o ante ti, pone un pretexto. Ahí Ajá, está el key. Entonces, lo que hay que trabajar con esa mamá es fuertemente una especie de toma de conciencia, que si sigue con esa actitud, al final no solo la perjudicada va a ser ella, sino sobre todo el niño. el niño. Este caso lo he encontrado en mamás que tienen papás agresivos. Yo lo noté en cierta ocasión en un Ujú. padre que era alcohólico y que en casa hablaba disparates y la mamá, para que no la pegue, evitaba hacer escándalo. Era una madre que sufría muchísimo y cuando se le citó al colegio,
lo negaba, decía, qué raro, más bien aquí en el colegio le enseñarán. Así, Cuando sí, por primero me fin, comenzó a decir eso. cuando Ajá. por fin, en el diálogo muy sereno, calmado, aquí hay que crear un ambiente especial, en algún momento el sufrimiento de la mamá fue tal que terminó reconociendo, dijo, no, no, ya no puedo ocultar el sol con un dedo. Y ahí recién nos dimos cuenta de que detrás de esa mascarilla, de esa actitud de la mamá, de que no, de negar, estaba toda la situación de agresión física y verbal que vivía la madre a partir de un esposo alcohólico. O Mm, otros casos que detectamos que no eran los padres, sino que este niño tenía hermanos adolescentes donde ya. el día a día, cuando los padres no estaban, pues la casa era un vergel, llámale, de insultos, de disparates y de cosas que a diario el niño simplemente lo repetía. Es decir, aquí el tratamiento sería detectar cuál es la raíz, por qué ese niño este, habla estos disparates. Y sobre el tema ya de la conducta sexual, eso sí ya podría estar el niño generando un nivel de conciencia enfermiza, no porque esté loquito de mente, no, sino porque tal vez él encuentra llamar la atención y de alguna forma busca hacerlo con aquello que la gente lo ve como asqueroso, cochino, sucio, pecaminoso. Entonces, sí, Ujú, si ya no se supera esto, sí, ahí sí vamos a tener que acudir al trabajo del psicólogo para que vea por qué ese niño está que se coge los genitales a cada rato o va buscando un pretexto. De repente la solución está simplemente en que a partir del reconocimiento de los padres, ese niño solito se quite, deje, de por sí, lo va a superar. Va a dejar de esa actitud de estar yendo constantemente al baño, sobre todo para tener ujú. esta escena o ese comportamiento. Entonces, pásate, Alina, a la parte final y con eso ya cerramos. Con eso terminamos, por favor. Bien, gracias. Conclusión, ustedes tienen esto, el anterior, el que decía, eco, eso. Por favor, esto no lo digo yo, les vuelvo a repetir, que se conviertan en estrategias porque lo dicen expertos. Aquí vamos a perder el tiempo en poner cuáles son los teóricos que recomiendan esto, pero ahí está la clave para que ustedes puedan intervenir sobre diversas situaciones que estamos trabajando. Y finalmente, la última diapositiva, Alina, no confundir deberes con obligaciones y principios morales. ¿Cuál es la diferencia? Un deber es un deber, son normas. ¿Cuándo se convierte en una obligación? Cuando por la sociedad, por el ambiente en que estoy, yo tengo la obligación de cumplirlos. Pero ¿cuál es la diferencia entre obligación y principio moral? Es que las obligaciones se hacen por mero cumplimiento, por mero deber. En cambio, el principio moral se hace por convicción. Yo no tengo necesidad de que alguien me diga lo que tengo que hacer, sino que lo hago porque creo desde una conciencia recta que eso es lo justo, que eso es lo correcto. Ese es un principio moral. Y un principio moral supera una obligación y la obligación supera al mero deber. La responsabilidad está en nuestras manos, queridos colegas. No sé Ujú. si hay algo que vas a puntualizar, Alina. Sí, en cuanto a la aplicación de lo aprendido, para que obtengamos nuestra certificación, mis estimados colegas, vamos a ubicar primero un caso de nuestra escuela, de nuestro día a día, de nuestro colegio, un caso así como nos ha compartido, por ejemplo, Catalina, del problema del niño de 5 años. Vamos a ir identificando ese caso y de acuerdo a ello vamos a estar ubicándolo dentro de esta propuesta que nos hace Arturo, ¿no? Sobre las deformaciones de la conciencia moral. En cuál de estas 7 o a cuál de estas 7 corresponde el caso que estamos presentando? ¿Ya? Eso vayamos ubicándolo porque nuestro producto final va a ser precisamente, les vamos a enseñar cómo trabajar ese caso ya desde nuestra sesión de aprendizaje, ¿no? Pueden haber muchos casos, pero nosotros vamos a puntualizar uno solo para encontrar estrategias metodológicas
para poder resarcir esa deformación de la conciencia moral a partir de lo que trabajamos en nuestra sesión de aprendizaje en nuestro día a día. Muy bien, Alina, tienen la una, asistencia, por favor, está la asistencia aquí, una llamada, sugerencia. No solamente es detectar, programada inicial. ubicar Adelante. la deformación moral, sino también a partir de las sugerencias de los etólogos, ¿cuál creen que ellas estudiar para resolver ese problema, ver cuál de esas alternativas les va a servir como de estrategia para poder solucionar ese problema concreto que han detectado? Correcto. Muy bien, entonces, bueno, hasta aquí dejamos esto. Nos estamos viendo el día sábado. Por favor, ahí vamos a estar trabajando otro tema así puntual, correcto, con la misma metodología, la misma mecánica. Entonces, un abrazo para todos. Buenas noches. Nos vemos. Gracias, Jessy. Muchas gracias, profesora Lina. Muchas gracias, profesor Carlos. Nos estamos viendo el sábado, El ¿no? sábado. El sábado a las 8 de la mañana. Por la Muy buenas misma noches a todos. No se olviden, por favor, agéndenlo. Muchas agendarlo. gracias, buenas noches, gracias. Un abrazo. Bendiciones para todos. Cuídense. Buenas noches. Gracias, Darlis.